Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre la situación actual de la fe y la teología. La crisis de la teología de la liberación es un primer punto que pretendo abordar con ustedes. En los años 80, la teología de la liberación en sus formas radicales aparecía como uno de los más urgentes desafíos para la fe de la Iglesia. Un desafío que requería respuesta y clarificación, porque proponía una respuesta nueva, plausible y a la vez práctica a la cuestión fundamental del cristianismo, el problema de la redención. La misma palabra liberación quería explicar de un modo distinto y más comprensible lo que en el lenguaje tradicional de la Iglesia se había llamado redención. Efectivamente, en el fondo se encuentra siempre la misma constatación. Experimentamos un mundo que no se corresponde con un Dios bueno. Pobreza, opresión, toda clase de dominaciones injustas, sufrimiento de justos e inocentes, constituyen los signos de los tiempos, de todos los tiempos, y todos sufrimos. Ninguno puede decir fácilmente a este mundo y a su propia vida: detente para siempre, porque eres tan bella. De esta experiencia, la teología de la liberación deducía que esta situación, que no debe perdurar, solo puede ser vencida mediante un cambio radical de las estructuras de este mundo, que son estructuras de pecado, estructuras del mal. Si el pecado ejerce su poder sobre las estructuras y el empobrecimiento está programado de antemano por ellas, entonces su derrocamiento no puede producirse mediante conversiones individuales, sino mediante la lucha contra las estructuras de la injusticia. Pero esta lucha, como se ha dicho, debía ser una lucha política, ya que las estructuras se consolidan y se conservan mediante la política. De este modo, la redención se convertía en un proceso político para el que la filosofía marxista proporcionaba las orientaciones esenciales. Se transformaba en una tarea que los hombres mismos podían e incluso debían tomar entre manos, y al mismo tiempo es una esperanza totalmente práctica. La fe, de teoría, pasaba a convertirse en praxis, en concreta acción redentora en el proceso de liberación. El hundimiento de los sistemas de gobierno de inspiración marxista en el este europeo resultó ser, para esa teología de la praxis política redentora, una especie de ocasión de los dioses, precisamente allí donde la ideología liberadora marxista había sido aplicada consecuentemente, se había producido la radical falta de libertad, cuyo horror aparecía ahora a las claras ante los ojos de la opinión pública mundial. Y es que cuando la política quiere ser redención, promete demasiado. Cuando pretende hacer la obra de Dios, pasa a ser no divina, sino demoníaca. Por eso, los acontecimientos políticos de 1989 han cambiado también el escenario teológico. Hasta entonces, el marxismo había sido el último intento de proporcionar una fórmula universalmente válida para la recta configuración de la acción histórica. El marxismo creía conocer la estructura de la historia mundial y desde ahí intentaba demostrar cómo esta historia puede ser conducida definitivamente por el camino correcto. El hecho de que esta pretensión se apoyara sobre un método en apariencia estrictamente científico, sustituyendo totalmente la fe por la ciencia y haciendo a la vez de la ciencia praxis, le confería un formidable atractivo. Todas las promesas incumplidas de las religiones parecían alcanzables a través de una praxis política científicamente fundamentada. La caída de esta esperanza trajo consigo una gran desilusión que aún está lejos de haber sido asimilada. Por eso me parece probable que en el futuro se hagan presentes nuevas formas de la concepción marxista del mundo. De momento quedó la perplejidad. El fracaso del único sistema de solución de los problemas humanos científicamente fundado solo podía justificar el nihilismo o, en todo caso, el relativismo total.
Así abordamos un segundo elemento que es el relativismo, la filosofía dominante. El relativismo se ha convertido así en el problema central de la fe en la hora actual. Sin duda, ya no se presenta tan solo con su vestido de resignación ante la inmensidad de la verdad, sino también como una posición definida positivamente por los conceptos de tolerancia, conocimiento dialógico y libertad, conceptos que quedarían limitados si se afirmara la existencia de una verdad válida para todos. A su vez, el relativismo aparece como fundamentación filosófica de la democracia. Esta, en efecto, se dedicaría, o mejor, se edificaría sobre la base de que nadie puede tener la pretensión de conocer la vía verdadera y se nutriría del hecho de que todos los caminos se reconocen mutuamente como fragmentos del esfuerzo hacia lo mejor. Por eso buscan el diálogo o en diálogo algo común y compiten también sobre conocimientos que no pueden hacerse compatibles en una forma común. Un sistema de libertad debería ser en esencia un sistema de posiciones que se relacionan entre sí como relativas, dependientes, además de situaciones históricas abiertas a nuevos desarrollos. Una sociedad liberal sería, pues, una sociedad relativista. Solo con esta condición podría permanecer libre y abierta al futuro. En el campo de la política, esta concepción es exacta en cierta medida. No existe una opinión política correcta única. Lo relativo a la construcción de la convivencia entre los hombres, ordenada liberalmente, no puede ser algo absoluto. Pensar así era precisamente el error del marxismo y de las teologías políticas, pero con el relativismo total tampoco se puede conseguir todo en el terreno político. Hay injusticias que nunca se convertirán en cosas justas, como por ejemplo matar a un inocente, negar a un individuo o a un grupo el derecho a su dignidad o a la vida correspondiente a esa dignidad. Y al contrario, hay cosas justas que nunca pueden ser injustas. Por eso, aunque no se ha de negar cierto derecho al relativismo en el campo sociopolítico, el problema se plantea a la hora de establecer sus límites. Este método ha querido aplicarse de un modo totalmente consciente también al campo de la religión y de la ética. Trataré de esbozar brevemente los desarrollos que en este punto definen hoy el diálogo teológico. La llamada teología pluralista de las religiones se había desarrollado progresivamente ya desde los años 50. Sin embargo, solo ahora se ha situado en el centro de la conciencia cristiana. De algún modo, esta conquista ocupa hoy, por lo que respecta a la fuerza de su problemática y a su presencia en los diversos campos de la cultura, el lugar que en el decenio precedente correspondía a la teología de la liberación. Además, se une de muchas maneras con ella e intenta darle una forma nueva y actual. Sus modalidades son muy variadas, por eso no es posible resumirla en una fórmula corta ni presentar brevemente sus características esenciales. Es por una parte un típico vástago del mundo occidental y de sus formas de pensamiento filosófico. Por otra, conecta con las intuiciones filosóficas y religiosas de Asia, especialmente y de forma asombrosa con las del subcontinente indio. El contacto entre esos dos mundos le otorga en el momento histórico presente un particular empuje. Y así arribamos a un tercer aspecto titulado Relativismo en Teología, la retractación de la Cristología. Esta realidad se muestra claramente en uno de sus fundadores y eminentes representantes, el presbiteriano americano Hayek, cuyo punto de partida filosófico se encuentra en la distinción kantiana entre fenómeno y noúmeno. Nosotros nunca podemos captar la verdad última en sí misma, sino solo su apariencia en nuestro modo de percibir a través de diferentes lentes. Lo que nosotros captamos no es propiamente la realidad en sí misma, sino un reflejo a nuestra medida. En un primer momento, Hayek
intentó formular este concepto en un contexto cristocéntrico. Después de permanecer un año en la India, lo transformó tras lo que él mismo llama un giro copernicano de pensamiento en una nueva forma de teocentrismo, la identificación de una forma histórica única, Jesús de Nazaret, con lo real mismo, el Dios vivo, es relegada ahora como una recaída en el mito. Jesús es conscientemente relativizado como un genio religioso, entre otros. Lo absoluto o el absoluto mismo no puede darse en la historia, sino solo modelos, formas ideales que nos recuerdan lo que en la historia nunca se puede captar como tal. De este modo, conceptos como iglesia, dogma, sacramentos, deben perder su carácter incondicionado. Hacer un absoluto de tales mediaciones limitadas, o más aún, considerar los encuentros reales con la verdad universalmente válida del Dios que se revela, sería lo mismo que elevar lo propio a la categoría de absoluto. De este modo se perdería la infinitud del Dios totalmente otro. Desde este punto de vista, que domina más el pensamiento que la teoría de Hayek, afirmar que en la figura de Jesucristo y en la fe de la Iglesia hay una verdad vinculante y válida en la historia misma es calificado como fundamentalismo. Este fundamentalismo, que constituye el verdadero ataque al espíritu de la modernidad, se presenta de diversas maneras como la amenaza fundamental emergente contra los bienes supremos de la modernidad, es decir, la tolerancia y la libertad. Por otra parte, la noción de diálogo, que en la tradición platónica y cristiana ha mantenido una posición de significativa importancia, cambia de significado, convirtiéndose así en la quinta esencia del credo relativista y en la antítesis de la conversión y de la misión. En su acepción relativista, dialogar significa colocar la actitud propia, es decir, la propia fe, al mismo nivel que las convicciones de los otros, sin reconocerle como o por principio más verdad que la que se atribuye a la opinión de los demás. Solo si supongo por principio que el otro puede tener tanta o más razón que yo, se realiza de verdad un diálogo auténtico. Según esta concepción, el diálogo ha de ser un intercambio entre actitudes que tienen fundamentalmente el mismo rango y por tanto son mutuamente relativas. Solo así se podrá obtener el máximo de cooperación e integración entre las diferentes formas religiosas. La disolución o disolución relativista de la cristología y más aún de la eclesiología se convierte pues en un mandamiento central de la religión. Para volver al pensamiento de Hayek, la fe en la divinidad de una persona concreta, nos dice, conduce al fanatismo y al particularismo, a la disociación de fe y amor, y esto es precisamente lo que hay que superar. Arribamos hacia un cuarto punto, el recurso a las religiones de Asia. En el pensamiento de Hayek, que consideramos aquí como un representante eminente del relativismo religioso, se aproximan extrañamente la filosofía postmetafísica de Europa y la teología negativa de Asia, para la cual lo divino no puede nunca entrar por sí mismo y desveladamente en el mundo de apariencia en que vivimos, sino que se muestra siempre en reflejos relativos y queda más allá de toda palabra y de toda noción, en una trascendencia absoluta. Ambas filosofías se diferencian fundamentalmente tanto por su punto de partida como por la orientación que imprimen a la existencia humana, pero parecen confirmarse mutuamente en su relativismo metafísico y religioso. El relativismo o mejor dicho, arreligioso y pragmático de Europa y América puede conseguir de la India una especie de consagración religiosa que parece dar a su renuncia al dogma la dignidad de un mayor respeto ante el misterio de Dios y del hombre. A su vez, el hacer referencia del pensamiento europeo y americano a la visión filosófica y teológica de la India refuerza la relativización de todas las figuras religiosas y propias de la cultura hindú. De este modo, también la teología cristiana en la India se le presenta como imperativo apartar la imagen de Cristo de su posición exclusiva,
juzgada típicamente occidental para colocarla al mismo nivel que los mitos salvíficos indios. El Jesús histórico, así se piensa ahora, no es más logos absoluto que cualquier otra figura salvífica de la historia. Bajo el signo del encuentro de las culturas, el relativismo parece presentarse aquí como la verdadera filosofía de la humanidad. Este hecho le otorga visiblemente en Oriente y en Occidente, como se ha señalado antes, una fuerza ante la que parece que ya no cabe resistencia alguna. Quien se resiste se opone no solo a la democracia y a la tolerancia, es decir, a los imperativos básicos de la comunidad humana, sino que además persiste obstinadamente en la prioridad de la propia cultura occidental y se niega el encuentro de las culturas, que es notoriamente el imperativo del momento presente. Quien desea permanecer en la fe de la Biblia y de la Iglesia se ve empujado de entrada a una tierra de nadie en el plano cultural. Debe como primera medida redescubrir la locura de Dios para reconocer en ella la verdadera sabiduría. Llegamos a un quinto punto titulado Ortodoxia y Ortopraxis. Para ayudarnos en este intento de penetrar en la sabiduría encerrada en la locura de la fe, nos conviene tratar de conocer mejor la teoría relativista de la religión de Hayek y descubrir por qué caminos conduce al hombre. A fin de cuentas, la religión significa para Hayek que el hombre pasa de la self-centeredness como existencia del viejo Adán, reality-centeredness como existencia del hombre nuevo, y de este modo se extiende desde el propio yo hacia el tú del prójimo. Suena bello esto, pero considerado con profundidad resulta tan hueco y vacío como la llamada a la autenticidad de Boltzmann, que a su vez había tomado ese concepto de Martin Heidegger. Para esto no hace falta la religión. Sexto punto, New Age. El relativismo de Hayek, Netter y teorías afines se basa a fin de cuentas en un racionalismo que declara a la razón en el sentido kantiano incapaz del conocimiento metafísico. La nueva fundamentación de la religión tiene lugar por un camino pragmático con tonos más éticos o más políticos, pero hay también una respuesta conscientemente antirracionalista a la experiencia del lema todo es relativo, que se reúne bajo la pluriforme denominación de New Age. Para los partidarios del New Age o Nueva Era, el remedio del problema del relativismo no hay que buscarlo en un nuevo encuentro del yo con el tú o con el nosotros, sino en la superación del sujeto, en el retorno extático a la danza cósmica, al igual que a la gnosis antigua. Esta solución se considera en sintonía con todo lo que enseña la ciencia y pretende además valorar los conocimientos científicos de cualquier género, biología, psicología, sociología, física. Al mismo tiempo, sin embargo, partiendo de estas premisas, quiere ofrecer un modelo totalmente antirracionalista de religión, una moderna mística en la que lo absoluto no se puede creer sino experimentar. Dios no es una persona que está frente al mundo, sino la energía espiritual que invade el todo. Religión significa la inserción de mí o de mi yo en la totalidad cósmica, la superación de toda visión o de toda división. Como dice Menke, describe muy bien el giro espiritual que de ello deriva cuando afirma el sujeto que pretendía someter así a todo, se transfunde ahora en el todo. Se trata de un panteísmo. La razón objetivante nos cierra el camino hacia el misterio de la realidad. La yoidad nos aísla de la abundancia de la realidad cósmica, destruye la armonía del todo y es la verdadera causa de nuestra irredención. Tenemos ahora el pragmatismo en la vida cotidiana de la Iglesia como séptimo punto. Junto a estas soluciones radicales y junto al gran pragmatismo de las teorías de la liberación, está también el pragmatismo gris de la vida cotidiana de la Iglesia, en el que aparentemente todo continúa con normalidad, pero en realidad la fe se consume y decae en lo mezquino. Pienso en dos fenómenos que considero con preocupación. En primer lugar, existen diversos grados de intensidad
el intento de extender a la fe y a las costumbres el principio de la mayoría, para así democratizar por fin decididamente la Iglesia. Lo que no parece evidentemente a la mayoría no puede ser obligatorio, eso parece, pero propiamente ¿a qué mayoría? ¿Habrá mañana una mayoría como la de hoy? Una fe que nosotros mismos podemos determinar no es en absoluto una fe, y ninguna minoría tiene por qué dejarse imponer la fe por una mayoría. La fe, junto con su praxis, o nos llega del Señor a través de su iglesia y la vida sacramental, o no existe en absoluto. El abandono de la fe por parte de muchos se basa en el hecho de que les parece que la fe podría ser decidida por alguna instancia burocrática, que sería como una especie de programa de partido. Quien tiene poder dispone qué debe ser fe, y por eso importa en la iglesia misma llegar al poder, o de lo contrario más lógico y más aceptable no creer. El otro punto sobre el que quería llamar la atención se refiere a la liturgia. Las diferentes fases de la reforma litúrgica han dejado que se introduzca la opinión de que la liturgia puede cambiarse arbitrariamente, de haber algo invariable. En todo caso, se trataría de las palabras de la consagración. Todo lo demás se podría cambiar. El consiguiente pensamiento es lógico. Si una autoridad central puede hacer esto, ¿por qué no también una instancia local? Y si lo pueden hacer las instancias locales, ¿por qué no en realidad la comunidad misma? Esta se debería poder expresar y encontrar en la liturgia. Tras la tendencia racionalista y puritana de los años 70 e incluso de los 80, hoy se siente el cansancio de la pura liturgia hablada y se desea una liturgia vivencial que no tarda en acercarse a las tendencias del New Age, la nueva era. Se busca lo embriagador y extático y no la logique latreia, la rationalibus oblatio de que habla Pablo, con él la liturgia romana, lo que aparece en la carta a los romanos en el capítulo 12, versículo 1. Admito que exagero, lo que digo no describe la situación normal de nuestras comunidades, pero las tendencias están ahí, y por eso se nos ha pedido estar en vela para que no se nos introduzca subrepticiamente un evangelio distinto del que nos ha entregado el Señor, la piedra en lugar del pan. Llegamos así a un octavo punto: tareas de la teología. Nos encontramos, en resumidas cuentas, en una situación singular. La teología de la liberación había intentado dar al cristianismo, cansado de los dogmas, una nueva praxis mediante la cual finalmente tendría lugar la redención, pero esa praxis ha dejado tras de sí ruina en lugar de libertad. Queda el relativismo y el intento de conformarnos con él, pero lo que así nos ofrece es tan vacío que las teorías relativistas buscan ayuda en la teología de la liberación para desde ella poder ser llevadas a la práctica. El New Age o Nueva Era dice finalmente: dejemos el fracasado experimento del cristianismo, volvamos mejor de nuevo a los dioses, que así se vive mejor. Se presentan muchas preguntas, tomemos la más práctica. ¿Por qué se ha mostrado tan indefensa la teología clásica ante estos acontecimientos? ¿Dónde se encuentran los puntos débiles que la han vuelto ineficaz? Desearía mencionar dos puntos que a partir de Hayek y Neiter nos salen al encuentro. Ambos se remiten para justificar su labor destructiva de la cristología a la exégesis. Dicen que la exégesis ha probado que Jesús no se consideraba en absoluto hijo de Dios, Dios encarnado, sino que él habría sido hecho tal después, de un modo gradual, por obra de sus discípulos. Ambos, Nike más claramente, Nitter, se remiten además a la evidencia filosófica. Hayek nos presenta o nos asegura que Kant ha probado irrefutablemente que lo absoluto o el absoluto no puede ser reconocido en la historia ni aparecer en ella como tal. Por la estructura de nuestro conocimiento no puede darse, según Kant, lo que la fe cristiana sostiene. Así, milagros, misterios o sacramentos son supersticiosos.
como nos aclara Kant en su obra La religión dentro de los límites de la mera razón. Las preguntas por la exégesis y por los límites y posibilidad de nuestra razón, es decir, por las premisas filosóficas de la fe, me parece que indican de hecho el punto crucial de la crisis de la teología contemporánea, por el que la fe, y cada vez más también la fe de los sencillos, entra en la crisis o entra en crisis. Pero con todo ello, debemos esforzarnos hacia un nuevo diálogo de este tipo entre fe y filosofía, porque ambas se necesitan recíprocamente. La razón no se salvará sin la fe, pero la fe sin la razón no será humana. Llegamos así a un punto número 9 y último, perspectiva. Si consideramos la presente situación cultural acerca de la cual he intentado dar algunas indicaciones, nos debe francamente parecer un milagro que, a pesar de todo, todavía haya fe cristiana, y no solo en las formas sucedáneas de Hayek y Nieder y otros, sino la fe completa y serena del Nuevo Testamento, de la Iglesia de todos los tiempos. ¿Por qué tiene la fe, en suma, todavía una oportunidad? Yo diría lo siguiente: porque está de acuerdo con lo que el hombre es, y es lo que el hombre, y es que el hombre es algo más de lo que Kant y los distintos filósofos postkantianos quieren ver y conceder. Kant mismo lo ha debido reconocer de algún modo con sus postulados. En el hombre anida un anhelo inextinguible hacia lo infinito. Ninguna de las respuestas intentadas es suficiente. Solo el Dios que se hizo Él mismo finito para abrir nuestra finitud y conducirnos a la amplitud de su infinitud responde a la pregunta de nuestro ser. Por eso, también hoy la fe cristiana encontrará al hombre. Nuestra tarea es servirla con ánimo humilde y con todas las fuerzas de nuestro corazón y de nuestro entendimiento. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.